Doctor. This meeting is being recorded. ¿Cómo? Para. Tengo que aceptar. Ahí está. Bien. Entonces, con esto damos inicio a la presentación del libro. A ver, parece que estaba viniendo más gente. Eh, bueno, antes que nada, vamos a darles la bienvenida a estas 10ª jornadas de etnografía y de métodos cualitativos que se está celebrando en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones y está organizado por el Instituto de Estudios Sociales y Humanos, IESI, CONICET, UNAM. Estamos en esta mañana con la doctora Andrea Mastrangelo, que nos va a presentar su libro Amor y Enfermedad, etnografía de una zoonosis, editado por la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, voy a proceder a presentar también entonces a la autora del libro y a Ana, que es la comentarista. Andrea Mastrangelo es magíster y doctora en antropología social por la Universidad Nacional de Misiones, con un grado en la UBA en la misma disciplina. Es investigadora independiente del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín, donde también se desempeña como profesora de grado y directora del Centro de Estudios en Antropología de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales y EDAES UNSAM. Se especializó en las consecuencias sociales de grandes inversiones en áreas rurales, impactos en el trabajo, la salud y la estructura social agraria. Desde el 2011 colabora con equipos de investigación interdisciplinarios de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, ANLIS, Malbram. La investigación sobre leishmaniasis visceral es la que se publica en este libro que les había comentado que estamos presentando en esta mañana, Amor y Enfermedad, etnografía de una zoonosis. Quien va a hacer comentarios sobre este libro es Ana Carolina Núñez, es antropóloga social egresada de esta casa de estudios de la Universidad Nacional de Misiones y actualmente se encuentra desarrollando su doctorado en el Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la Facultad de Humanidades de la UNAM. Es directora del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de las Misiones. Es profesora adjunta de cátedras de formación científica en carreras de Facultad de Ciencias de la Salud y de la Facultad de Ciencias Humanas de la UCAMI. También desarrolla actividades de docencia para la vicegobernación de la provincia de Misiones y tiene producciones en el área de ciencias sociales, humanas y salud. Actualmente integra el grupo de trabajo sobre desigualdades urbanas que tiene como lugar de trabajo el Instituto de Estudios Sociales y Humanos, IESI, CONICET, UNAM. Bien, entonces cedo la palabra para que Andrea comience, ¿les parece? Y después seguimos con Ana y después finalmente con comentarios de las personas que se encuentran acá. ¿Les parece? Bien. Estás muteada, Andrea. Ahora sí. Ahora Sí bien, se te escucha. ahora sí se Ahora escucha y están viendo la sí. presentación, sí. Y vemos la presentación. Si Bueno, querés ponerlo en la pantalla completa, ahí como para va. ver Sí, eso, perfecto. em, Estamos. sí, bueno, yo le preparé una presentación para contarles ciertas cuestiones puntuales que no están en el libro y que me parece, o están un poco por ahí sobreatizamente en el libro, que me interesa, es lo que más me interesaba compartir con ustedes.
Bueno, lo primero es que en esta pantalla faltan todas las instituciones que están también en el banner de las jornadas, ¿no? Como mi querido programa de posgrado en Antropología Social, la Universidad Nacional de Misiones, que son mi alma mater, y sobre todo la inspiración de Leopoldo Bartolomé para entender que la antropología importante era la antropología volcada a los problemas regionales, ¿no? Y que la leishmaniasis visceral tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de el hálito de Leopoldo, viéndome a mí hacer el esfuerzo de trabajar entre Catamarca y Misiones, y me decía, bueno, sabes la cantidad de cosas que podrías estar estudiando acá en Misiones, pero bueno, mi beca se había salido con el proyecto debajo de la lumbrera. Entonces, bueno, después de agradecerles a todas esas instituciones y especialmente a la figura de Leopoldo que me acompañó durante mi formación de posgrado, empiezo a contarles de qué se trató este libro. Bueno, esto es una centralidad en el enfoque de la salud pública que nosotros retomamos ahora recientemente, todos lo tenemos como una experiencia directa a partir de la epidemia del COVID, pero que con la leishmaniasis visceral y la desigualdad social en Misiones y las diferencias interespecíficas se volvió completamente central y fundamental una perspectiva rectora, una visión colectiva, una visión alejada del lucro y que permitiese pensar al conjunto de los seres vivos en vínculo en una sociedad, en una ciudad, como pasaba en Posadas con con el brote epidémico de leishmaniasis visceral, desde una perspectiva que incluya el bien común, ¿no? Y eso me parece que es lo significativo del aporte de mi antropología, de la antropología que hice en ese contexto de la discusión de la salud pública. Bueno, como ustedes saben, en Misiones hay dos formas de leishmaniasis, una que se presenta de manera endémica y otra que se presenta en brotes epidémicos. Yo estaba estudiando con la que es endémica, que es la que se da en los contextos de expansión donde trabajamos con Ana Núñez, compartimos el trabajo de campo en los momentos sucesivos, en las 2000 hectáreas, que fue el área de expansión urbana de Puerto Iguazú, en esos espacios donde hay selva, vegetación primaria, secundaria, remanente, como se la nombra en la biología o en la ecología, que es la capoeira o estos lugares donde estuvo entresacada la madera y hay todavía selva más o menos intangible, como son los entornos del Parque Nacional de Iguazú. Hay transmisión por irrupción del humano en el ciclo silvestre del parásito de esa leishmaniasis tegumentaria americana, que es muy parecida a la lepra, que también se dio en la expansión del ferrocarril en Salta, que tiene toda una distribución en el cinturón el cinturón intertropical, ¿no? Intertropical y las áreas de influencia, ¿no? Las zonas estas de selvas, de la selva paranaense y la selva tucumano-oranense. Esa es la tegumentaria americana. El libro este es sobre otra forma, que es bueno, en la leishmaniasis que se considera urbana y que aparece en brotes epidémicos, que es la visceral, que el solapamiento diagnóstico es completamente diferente. Mientras la tegumentaria es parecida a la lepra, la visceral es parecida, se confunde con la leucemia o con el HIV, porque produce organomegalia y una adulteración de los valores de glóbulos blancos en la sangre. Entonces, ¿yo qué me encontré? Cuando estaba en 2007 tuve un hijo. Entonces ahí, entre el 6 y el 7, yo estuve como con un embarazo de riesgo, en una nube de hormonas y maternaje. Cuando me incorporo, venía trabajando tegumentaria, cuando me incorporo al equipo, el cisma había sido que había ocurrido la epidemia de leishmaniasis visceral en Posadas, con una alta letalidad, sobre todo en menores de 1 año, y con enorme demora en el diagnóstico en las personas de edad activa, de alrededor de un promedio de 40 años de edad. Entonces, encontraba que la recomendación que se venía copiando sistemáticamente desde China a Brasil, al norte de Brasil, a Mato Grosso do Sul, donde la epidemia emergió en el año 1998, era la eutanasia canina, o sea, controlar los reservorios de parásitos, que el principal reservorio del entorno urbano humano son los perros, el perro común, el Canis familiaris, y la estrategia que habían tenido los chinos, que siempre fue una estrategia muy agresiva, ¿no? En términos muy agresiva y muy antropocéntrica. Imagínense que para lograr control en China aplicaron tanto DDT en la década del 60 y el 70 que extinguieron al flebótomo, que era el vector, además de prohibir tener animales y matar a los animales que estaban infectados. Entonces, van recopilando experiencias. Esta enfermedad es endémica con diferentes ciclos en Asia, en Europa y en América,
y van en Brasil, comparan estrategias de abordaje y dicen, en situaciones de extrema pobreza lo que tenemos que hacer es controlar la población, la oferta parasitaria, ¿no? Que es como si los parásitos se ofrecieran en bandeja, la oferta parasitaria es el perro, entonces hay que controlar la población de enfermos, pero sobre todo matar a los perros que están infectados. Esto había llevado a una epidemia moral, ¿no? Generó, por la proximidad cultural que tiene el perro con las personas, generó una epidemia moral en Posadas. Entonces yo me encontraba que la estrategia de abordaje era el control de la oferta parasitaria, pero eso entraba en colisión con la ética profesional veterinaria, que por eso es una disciplina médica, ¿no? La veterinaria no es la biología, es una disciplina médica, entonces lo que busca es el compromiso moral con sus pacientes, y muchos veterinarios empezaban a negar a ejercer la eutanasia, esta muerte humanitaria a los animales reservorios, porque estaban asintomáticos, porque el perro tarda mucho en desarrollar síntomas graves. Y había aparecido una protectora, que era el Refugio de los Animales, que una de las responsables era abogada, hacer un recurso de amparo y vivir las acciones de eutanasia que estaba ejecutando el Estado contra la voluntad de los dueños. Entonces, por un lado, jurídicamente aparecía la estrategia de los seres sintientes para el movimiento animalista, pero también el tema de que el perro es propiedad privada para la ley argentina. Entonces, en definitiva, el IMUSA, que es el Instituto Municipal de Sanidad Animal de Posadas, tenía que violentar propiedad privada para acceder a un bien privado que era el perro. Entonces había un problema enorme y la estrategia sanitaria estaba paralizada. Entonces yo me puse a pensar con eso, sin poder trabajar en Posadas, porque en Posadas esto generó un cisma político y mucho torbellino. ¿Qué estaba pasando? Entonces planteé este modelo de análisis que lo desarrollamos con un colega brasileño, en relación de que las políticas que el Estado instrumenta para la protección de la salud colectiva pueden ir de regular la bioseguridad o son formas de tanatopolítica. Porque imagínense, por ejemplo, lo que pasó con la COVID. Es una enfermedad que ahora sabemos y tenemos clara que es de transmisión respiratoria, aerosoliza, ¿no? Es por proximidad de los efluvios, de la gota fluge. Si la recomendación durante todo el confinamiento, los 6 primeros meses del confinamiento, fue rociar con alcohol los tuppers, los recipientes de plástico en los comedores comunitarios. Esa recomendación que daba el Estado era una recomendación de bioseguridad o de tanatopolítica, porque me estaban diciendo que hago una cosa que en realidad no tenía ninguna función práctica, no estaba sirviendo para controlar. Lo que hubiesen tenido que tener las personas de los comedores comunitarios, las responsables, era la máscara y barbijos N95. Esa es la protección biosegura. Si yo estoy poniéndole alcohol al tupper y no tengo una pantalla protectora del efluvio, es una forma de tanatopolítica. En relación con la leishmaniasis empezamos a pensar esto, ¿no? Que las políticas públicas, las recomendaciones sanitarias se mecían, ¿no? se pendulaban entre estas dos estrategias. Y que cuando el Estado no ocupaba un lugar, lo que veíamos en la epidemia en Brasil es que el mercado crece muy rápidamente. También se vio en Posadas, porque aparecen la oferta de vacunas que no tienen validación y que dan una idea de falsa confianza, pero los laboratorios, como son perros, ¿no? lo que es más o menos probado, tienen estándares de validación más bajos y las pueden lanzar al mercado de todos modos. Los medicamentos que están validados para humanos se pueden recomendar en perros. Entonces, aunque había medicamentos que el Consejo de Veterinaria decía que no se tenían que usar en perros, se estaban usando. Y también aparece una cantidad enorme de cosméticos y placebos, como ponerle citronela o ponerle collares impregnados que no tienen las recomendaciones o que no se reemplazan adecuadamente. Entonces, en ese escenario es cuando yo empiezo a trabajar en el campo de la leishmaniasis, porque aparece el primer caso humano en Iguazú, el primer caso humano en Iguazú y que es fatal, ¿no? Que tiene un desenlace fatal por demora en el diagnóstico. Entonces empezamos a reenfocar los trabajos del equipo que estábamos haciendo, tegumentaria, que es esa parecida a la lepra, al enfoque de la leishmaniasis visceral. Entonces ahí empiezan a aparecer estos campos teóricos, ¿no? de la tradición de la investigación social en salud, pensar en salud ambiental y salud de los ecosistemas, o sea, pensar la salud en el entanglement, ¿no? Como plantea Ingold, en un relacionamiento físico, consuetudinario, de hábito, de cultural con los ecosistemas, ¿no? Relaciones de circulación, de apropiación, de uso, de valorización económica. Y después ahí discutí determinantes, determinación, esto para los que trabajamos en salud, ¿no? Los determinantes, que es la postura de los organismos internacionales del área de salud, sobre todo de OPS, la determinación, que es la postura de Jaime Breil,
y de Cecilia Sousa Minayo la idea de la agencia, de que está bueno describir la determinación como nos plantea Breil, ¿no? Y que la determinación está asociada a cadenas causales que tienen arraigo sociocultural y socioeconómico, pero lo que nos dice Cecilia Sousa Minayo es también pensemos en la agencia, no reifiquemos la determinación, no nos quedemos regodeándonos con que la determinación, que porque se enferman porque son pobres, se enferman porque son excluidos, y no damos recomendaciones de agencia. Pensemos en esa determinación y en cómo transformarla, ¿no? Porque para eso estamos haciendo investigación. Entonces ahí surgió la perspectiva Una Salud, que también es un vínculo para pelearse un poco con los organismos internacionales y con las políticas de salud, pero para también tener algún diálogo con los veterinarios que hacen políticas, control de zoonosis, ¿no? La Coordinación Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud, etc. Entonces, ahí me queda esta cuestión de investigar en salud con un abordaje biosocial, con el perspectivismo, con el multinaturalismo, con todos los bagajes teóricos que tiene la antropología. Yo hago un planteo ecofeminista, ¿no? Porque también noto que esto resulta útil en términos de una perspectiva del buen vivir como cuidado y como asociado a las políticas de cuidado. Justicia y cuidado, ¿no? Para Haraway son una acción semejante en términos ecoambientales. Entonces, me parecía que por ahí tengo cuestiones para ver, también por cómo se plantea el control de la reproducción en las hembras, ¿no? Que en general la recomendación es castrar a las hembras y no a los machos. Hay ciertas visiones de la naturaleza que tienen que ver, que pueden ser reconstruidas y reconstruidas a partir de un abordaje ecofeminista. Y bueno, y ahí me propuse entonces hacer una investigación poshumanista. Y ahora ya les voy a mostrar, ¿no? Esto es una de las ilustraciones del libro. Los abordajes que había de la zoonosis en general son antropocéntricos, ¿no? Y son fuertemente humanistas y especistas, porque es la seguridad de la salud humana contra todas las formas de naturaleza. Por eso ese modelo chino, por ejemplo, de extinguir un flebótomo o controlar por extinción o por eutanasia, por muerte, las especies reservorio. En el caso de la perspectiva que estamos adoptando, que adoptamos en el libro y en toda la investigación, arraiga en todas estas otras tradiciones, ¿no? Que parten del buen vivir en América Latina, porque me interesaba también una inflexión decolonial en esto, y no de las perspectivas del veganismo o el biocentrismo de Singer, ¿no? De los animales como seres sintientes. No exclusivamente eso, pero sí vamos a ver que hay ideas comunes. Bueno, el ciclo zoonótico para la biología y para los especialistas en zoonosis que estaban trabajando conmigo estaba planteado en 3 estadios, ¿no? Que es el vector, que es el artrópodo que hace la transmisión desde el reservorio al hospedador definitivo, que es un mamífero, que somos nosotros o es el perro, o el amplificador intermediario, que sería el perro únicamente, ¿no? Entonces, en el esquema sería el vector, el reservorio y el hospedador. Solamente es una tríada. Esto es un estudio hecho con genética en México sobre la misma leishmaniasis visceral. Y poniéndose en cada punto, los que aparecen en círculos grandes, como grandes conjuntos, es la especie. Y todos los otros puntitos son otras especies que están vinculadas con eso. Entonces esto a mí me permitía para empezar a discutir el impacto en las cadenas tróficas que tiene controlar una especie, cualquier especie por eutanasia, ¿no? Y las cadenas asociativas que hay con el ambiente en cualquier abordaje que hagamos de esta intervención. Y pensarlo desde una ecología del no equilibrio, ¿no? Pensarlo que no es que estábamos mellando la obra de Dios y estábamos transgrediendo un orden natural, sino que la sociedad estamos en el antropoceno, donde todas las relaciones naturales están alteradas y nosotros estábamos tratando de incidir con una lógica cartesiana en un sistema entrópico. Bueno, entonces ahí surgió como mi solución, mi propuesta de abordaje desde la antropología. El cuadro es que iba a ser la tapa del libro, pero que la colección no lo permitió porque por el formato estándar, que se ve solo de frente, no iba a quedar todo cortado, no se iba a entender. Está basado en una cita, ¿no? De un cuadro de Berni del año 38, cuando el comunismo estaba proscripto después de la Semana Roja por la dictadura de Justo y Uriburu,
y no había posibilidad de organización de los obreros bajo banderas sindicales ni gremiales, ni políticas, ni el anarquismo, ni el comunismo. Entonces se hizo, la reunión de obreros fue en una misa de Corpus Christi, y el cuadro de Berni, que es el que sigue, ¿no?, los muestra con el cartel de Pan y Trabajo. Entonces yo, conversando con mi pareja, que es artista plástico, surgió ese cuadro, ¿no?, esta cita, de mostrar a esos obreros sin organización, como ahora son los perros, y él me dice, ¿y qué demandarían los perros? Y yo le digo, sexo libre, porque pobrecitos, ¿no?, tanto para los sinólogos, que son los que crían perros de raza, que regulan quién se casa con quién, ¿no?, quién se procrea con quién, para tener animales ejemplares modélicos de la raza, como para los proteccionistas que viven fundándose en la hipótesis de que hay sobrepoblación de perros, entonces tratan de controlar por la castración o por el aislamiento de las hembras en celo la reproducción, o por prácticas mucho más bizarras como inyectar anticonceptivos de mujer o poner parches de hormonas a las perras para que no tengan estro. Siempre es una preocupación de los humanos en el vínculo que tenemos con los perros. Entonces de ahí viene esta referencia, y también me parecía que esto tenía que ver con pensar la organización social de los humanos en sistemas ambientales complejos como son las ciudades, y donde no solo nos relacionamos con los perros, también están las aves, los pájaros, los artrópodos, en mi casa hay muchos gecos, las lagartijas, ¿no? Entonces, estos serían como los campos teóricos que recupera el libro, ¿sí? Pensando que hablamos de una ecoepidemiología y un ecofeminismo, o sea, una epidemiología volcada a la comprensión de lo que tiene que ver con la enfermedad y el ambiente, y lo que tienen que ver las desigualdades de género en esa conformación. El ciclo zoonótico y las relaciones ecológicas como relaciones sociopolíticas, ¿no?, que una cosa es matar un perro y otra cosa es aplaudir un mosquito, y eso da cuenta de un concepto muy afín a la antropología y a la sociología, que es la distancia social, que contrariamente a todo lo que estuvieron hablando de la pandemia, sabemos los que estudiamos antropología que la distancia social es compartir la casa con una mucama, y que la persona que entra a pintar a casa no se coma las cosas de nuestra heladera, que ahí es cuando se transgrede la distancia social, ¿no?, que es la proximidad y los vínculos que por estatus podemos tener en esa proximidad y los que no están vedados. También me sirvió para problematizar las nociones de especie, de raza, en una sociedad culturalmente diversa, porque en Iguazú la presencia de las comunidades indígenas quizás es más fuerte que en Posadas, ¿no?, porque por el tema de la presencia de la mendicidad callejera, por la aldea interétnica de Fortín Borolé, por la relación que tienen las aldeas Iriapú y Yacimirí con todo el complejo de hoteles de las 600 hectáreas. Entonces ahí me pareció otro campo de relaciones, que es el derecho a la naturaleza y valorizar la dignidad de la vida y de la muerte, ¿no? Este tema de no plantear, una de las cuestiones que encontré que para mí es muy, muy estremecedora, es que una de las sociedades protectoras más importantes que tuvo la Argentina fue fundada por mujeres nazis. Y esas mujeres decidían matar a los perros callejeros para evitarles el sufrimiento, porque consideraban que los perros tenían que estar bajo la tutela de un humano. Entonces a los perros que estaban en la calle y no tenían tutela, la recomendación era la eutanasia. Y bueno, eso a mí me llevó a la discusión de la dignidad de la vida y de la muerte, el derecho a la muerte digna para los humanos, tanto para los perros como para las personas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de muerte humanitaria de un animal? Y esta cuestión de proteger a la humanidad de su propia crueldad. Bueno, esta es la estructura del libro, que se puede comprar en línea, lo distribuye en todo el país USAMEDITA. El capítulo más etnográfico es el capítulo 2, el capítulo 3, lo que hago es, me daba cuenta que aunque había personas que nunca habían tenido un perro y nunca habían tenido contacto con perros, todo el tiempo me hablaban moralmente de los perros, y digo, ¿de dónde sacan todas esas ideas si nunca criaron perros, no tienen proximidad, los detestan casi, que se la pasan peleando con los pelos y le tienen miedo a los perros que los muerden? Y entonces recurrí a la literatura como una fuente de imaginación colectiva, y en ese capítulo 3 hay análisis de 50 novelas que tiene al perro como narrador en primera persona. Bueno, y después hago una propuesta metodológica antes de la reflexión final. Este es el área donde yo trabajé, que no es Posadas, sino el departamento de Iguazú, los cuatro municipios del departamento de Iguazú.
Esto es el capítulo más etnográfico, donde hablo de los distintos tipos sociales de perros, ¿no? El enfoque fue un enfoque marxista, hablando de producción, circulación y consumo de perros, no consumo por consumo alimenticio, sino por en los momentos en que el grupo social de la sinología que hace del perro una mercancía, ¿no? Los perros de la aldea, los perros que eran los principales incriminados como reservorio de leishmaniasis y que no tenían nada que ver con los indios porque eran perros abandonados por los blancos que terminaban viviendo en la proximidad de la aldea y que eran muy sospechosos para los veterinarios porque eran los perros más flacos y más feos que había en Iguazú, mestizos y completamente abandonados, y que eso tiene que ver con una característica cultural de los perros en el contexto de la población en vía guaraní. Bueno, la cuestión de la muerte humanitaria de animales, que ya les estuve anticipando, y las políticas de salud entre perros y leishmaniasis. Bueno, en las políticas públicas, ¿qué me encontraba? Que, por ejemplo, yo trabajé en 4 municipios. El municipio de Iguazú, esta foto de las motos, tenía que ver con el tema de la capacidad del Estado para gestionar refugios para los perros, porque esa era una de las estrategias que pedían los proteccionistas. Y la frase que me dijo la responsable de zoonosis, que además era responsable de bromatología y de obras, ¿no? De obras de construcción, tenía también esa otra perfil, el servicio público, me dice, ¿cómo vamos a pensar en crear un canil para los perros que están infectados o para recoger los perros callejeros y hacer algún tipo de control sanitario si la gente que tiene una moto la está pagando a crédito y cuando se la decomisan porque no tiene papeles o porque cometió alguna infracción, la deja tirada y no la recupera? Si tienen ese destrato con un bien que tiene valor económico, con un perro callejero que está infectado, ¿qué capacidad van a tener de venir a reclamarlo? La municipalidad se va a llenar de perros y no vamos a saber qué hacer tampoco porque va a haber que tomar otra estrategia de control. Esto es el caso del punitivismo, ¿no? Este es el otro municipio, Puerto Esperanza, donde la ilusión del Estado no es acoger a todos los perros, ¿no? No parece esa demanda y ese problema, sino que la estrategia del Estado es condenar el abandono. Y esta cuestión de pensar que el Estado va a poder ser suficientemente punitivo deriva en que en la terminal de Puerto Esperanza hay perros, no sé, yo tengo fotos ahí de perros agusanados, perros tirados, abandonados por todos lados, porque el Estado tampoco, o sea, esa política punitiva no la acompaña con ninguna otra política, ni sanitaria, ni de control, ni un hospital veterinario, ni una campaña de vacunación antirrábica, ¿no? Solamente es la persecución al supuesto abandonador. Y esta es la estrategia que el mismo campo me dio a mí como resultado, como modelo de gestión, la propuesta que llevamos al Programa Nacional de Leishmaniasis, que es, desde la perspectiva de la salud, el tema de que en el Colonia Banda se hace recorridas sanitarias por la mañana con ese tráiler en salud humana y por la tarde es un veterinario que hace el control parasitario, la vacunación y el control de salud de los animales domésticos, no solamente de los perros, sino también de la demanda que tengan por gallinas o por algún otro animal que haya en el entorno doméstico. Esta política que parece que en un principio que es muy costosa, en realidad va bajando el costo porque, al igual que en la salud humana, en la medida en que los animales reciben atención, están vacunados y están castrados, la curva de infección decae. Entonces esto es mucho más eficiente que andar matando como estrategia de control o andar recogiendo perros y entregándolos, ¿no? Únicamente el Estado, porque esta política lo que hace es articular con las proteccionistas. Entonces, en el caso de que aparecen animales abandonados, las proteccionistas son las que se ocupan de hacerles guarda y entregarlos en adopción. Bueno, estas son escenas del campo, de los diferentes tipos sociales de perro. Acá pueden ver, este es el yaguapirú, ¿no? El perro de aldea. Este es un perrito de la aldea Iriapú. Esto es la complejidad del vínculo, ¿no? Que este perro no se ve en la foto, o sí se ve, pero es un alambre, está atado con un alambre para cuidar la propiedad privada de este señor, y sin embargo se da una relación de mucha empatía y de mucho cuidado, que no son vínculos tan taxativos como por ahí plantea cierto proteccionismo, o cierta visión de los derechos de los animales, de que es únicamente la explotación o la libertad, que aparece una relación afectiva muy fuerte. Este es un perro que está yendo a la veterinaria, que estaba enfermo y viajó así en la moto con su dueño. Estos son perros callejeros en el puente Tancredo Neves.
Y bueno, este es un perrito que vive mejor que yo, ¿no? Toma mate ahí en el patio con sus dueños. Bueno, esta es la gran síntesis del libro, que no le voy a dedicar mucho tiempo porque supongo que quizás Ana también lo va a comentar, donde hablo de que la figura como el genotipo perro tiene socialmente 3 roles fuertes en Iguazú, que son, en realidad, es un continuum, ¿no? Que va fluyendo sobre todo entre el humanismo y el poshumanismo, en el orden social, ¿no? Que se va jerarquizando cada vez que se ejecuta una acción con un perro. Se lo hace, se lo ve desde una perspectiva humanista o desde una perspectiva poshumanista. Desde la perspectiva humanista, con la idea de control de la especie, aparece la sinología, que en Iguazú la encarna el criadero que tiene Gendarmería Nacional, que es el que cría perros de raza para hacer búsqueda, cría, vaya, ¿no? Perros de raza para ser rastreadores y para trabajar dentro de la fuerza. Y después están los perros que tiene la aduana, que en realidad se crían en Campo de Mayo y son trasladados a Iguazú para trabajar, y los perros de la prefectura, que son perros mestizos. Entonces, la perspectiva de prefectura es más parecida a la perspectiva de las proteccionistas, porque ellos dicen que cualquier perro es bueno, que no hace falta criar un perro de raza para poder tener un perro que responda y que pueda trabajar. Bueno, esto es, digamos, ya a modo para cerrar, una síntesis de cómo se expresa localmente en Iguazú este tema de que el especismo es racismo, ¿no? Que es una cuestión que desde el poshumanismo a mí me costaba mucho entender hasta que me topé con evidencia en el campo. La protectora de animales de Iguazú hizo este posteo en 2020, ¿no? Y está diciendo, quien ve a estos indígenas tienen un bebé recién nacido, se está refiriendo al cachorro, que aún no abrió los ojos, el cachorro de perro, ¿no? Sáquenle el animal y comuníquense con nosotros. Ese animalito necesita una nodriza, por favor. Eso fue frente a Eduardo Materiales. Necesitar una nodriza a quién, ¿no? O sea, esta cuestión de que el efecto es quitarle humanidad, el efecto del especismo es quitarle derechos a una especie para dárselas a la otra, cuando en realidad la perspectiva poshumanista propone la integralidad de las formas de vida y el respeto a todas las formas de vida. Bueno, ese es uno de mis informantes claves, que se llama Ringo, que aparece también en un video de promoción del libro. Él vive en Parque Patricios. Y bueno, esta sería la síntesis del libro, que acá traté de resumir todas las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo del ecofeminismo con la frase de Simone de Beauvoir, pensando que si para las mujeres la biología no es un destino, para los perros tampoco, ¿no? Porque los perros tienen 37.000 años de vínculo con los humanos. Y me preguntaba, ¿es lo mismo nacer caniche en un criadero que acompañar a los pobladores de una aldea enviada después de haber parido al costado de la ruta? ¿En qué medida es especie compañera un perro que merodea sin dueño por la selva misionera? Ahí me refiero a los perros ferales, ¿no? Que en muchos lugares, en muchos lugares no, pero en algunos lugares ahí cerca de la costa del Uruguay, hay barrios que tienen ataques de perros ferales, ¿no? Perros que fueron abandonados en zonas de selva o en cejas de la ruta, en costados de la ruta, que después terminan haciendo jauría y atacan personas. La investigación que presenta este libro llena de sospechas lo conocido, reflexionando sobre la condición de animal natural del perro doméstico a partir del perro y una enfermedad que lo tiene como reservorio. Piensa las relaciones humano-animal en el siglo XXI en sociedades culturalmente diversas como es Misiones y como es toda la Argentina, ¿no? Se trata de una investigación ecoepidemiológica sobre las relaciones sociedad-naturalezas en el contexto de la emergencia y dispersión de la leishmaniasis visceral en la Triple Frontera. Propone un abordaje sanitario integrado desde una perspectiva social, donde lo ambiental es definido por la agencia de las personas, considerando la distancia social entre formas de vida como constitutiva de las relaciones ecológicas. Lo que propongo es una comprensión biocéntrica de esos vínculos, ¿no? Bueno, y eso sería todo lo que tenía para compartir con ustedes. Y aquí les dejo, acá abajo queda el acceso para comprar el libro. Y le doy la palabra ya a Ana. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Andrea. Andrea. ¿Se La escucha? verdad que después de todo este relato vamos a hacer algo como para remontar, digamos, algún comentario que resulte interesante después de haber atravesado estas más de 240 páginas de un libro apasionante, que se convierte como en esa literatura con la que nosotros nos podemos llegar a tener un vínculo más allá de las instancias cognitivas, de tratar de comprender lo que quiere decir el autor, a una cercanía personal con quien ha escrito todas esas líneas y ha
manifestado sus preocupaciones en varias horas, seguramente incesantes, del rumiar propio de una antropóloga que lo más interesante que tiene el trabajo es poder revivir desde 2005 hacia adelante, vive unas vivencias etnográficas que hablan de la persistencia y la necesidad de pensar esta manera y esta necesidad de que tenemos los etnógrafos, los investigadores de las ciencias sociales, de poder organizar un mirar y una posibilidad de registro y esa potencia descriptiva de la etnografía para poder dar observancia lo más fidedigna posible a las relaciones que se dan y a los vínculos entre sujetos, entre patologías, dolencias, en estos espacios intersticiales de los territorios de frontera, como es el caso que relata Amor y Enfermedad, pensado desde una antropozoonosis. El libro lo que nos deja es el gran desafío de pensar y de resituarnos en esta necesidad de que la etnografía, en esta propuesta, ¿no?, de las escalas de observancia en los territorios, aparezca como el articulador, el mecanismo, la perspectiva, el enfoque, y por ahí la gran posibilidad catalizadora de la epidemiología de campo, de conectar con procesos, modelos y actores, donde esas prácticas nos permitan teorizar desde la etnografía, no solamente servir como excusa para achicar las distancias entre el otro y nosotros, tan largamente explorada en la literatura metodológica, que tiene que ver con nuestra tradición antropológica y que nos deja siempre situados en si somos un recurso para construir datos o somos una posibilidad de construir teoría. También lo interesante del libro es pensar las políticas no solamente de abordajes de las políticas sanitarias, sino también de los abordajes sociales a estos mundos donde los horizontes de sentido y la multiplicidad de significados que en este caso se da a un sujeto particular, como aparece en el capítulo 3, el perro como informante, una palabra poco feliz, una categoría poco feliz dentro de la antropología, pero que retrata todavía ese situarse desde quien nos dice, el decidor y en este caso el perro como narrador y todas las figuras que aparecen situadas en los diferentes vínculos que se dan entre estos sujetos y en las diferentes condiciones en que este ambiente tan particular, en este enclave que tiene características propias y que transfiere a cada uno de los sujetos y a cada uno de los matices de la relación complejidades que se van de alguna manera encimando en esto que luego después Andrea nos explica de su mirar personal como antropóloga, la posibilidad de una epidemiología que relacione los modelos y la estrategia de situarse en campo con esta metáfora de los espejos. Me parece interesantísimo cuando tenemos hoy, desde otras disciplinas, puntualmente la filosofía, que nos habla de condiciones sociales sociohistóricas, de aperspectivismo, que sea la etnografía la que nos recuerde que siempre hay perspectivas. Hay perspectivas que están vigentes y hay perspectivas que son persistentes. Que los velos, en todo caso, si existen, son parte de nuestra tarea, poder correrlo, poder entenderlos, poder interpretarlos, poder describirlos, incluso de qué se tratan esos velos, y que en las políticas sanitarias el puritanismo, la moralidad que existe en la forma también de construir la mirada sobre estas patologías que intervienen en los procesos que se dan de vínculos complejos, como esto de una especie compañera como es el perro, y que en este trabajo que nos relata Andrea, muchos años de trabajo colaborativo con otras disciplinas, desde un lugar donde no cae en el recurso habitual de las ciencias sociales de disputar o discutir o de conflictuar las relaciones
con disciplinas que tienen una tradición biomédica muy marcada, sino situar y persistir en el oficio del antropólogo en lo que puede brindar, en no incorporar ropajes ajenos, anteojeras de laboratorio que no nos pertenecen, sino tratar de convalidar los datos que puede y es capaz de construir la antropología desde el quehacer etnográfico y no competir espacios y campos y retóricas que no nos pertenecen. En todo caso, no nos disfrazaremos no nos pondremos el ambo o el guardapolvos blanco, no nos vamos a quedar en un laboratorio tratando de entender qué es lo que hacen biólogos, genetistas y médicos dentro de lo que son la diversidad de subdisciplinas hacia adentro también de estos campos, sino entender cómo el antropólogo de campo puede resignificar las relaciones desde una forma distinta de acercarnos también como seres humanos a especies que hasta este momento eran vistas desde un plano superior, desde este antropocentrismo que marcaba Andrea, y empezar a pensarnos como parte de una relación entre iguales que aparecería también como una metáfora, porque aquí hay una estructural persistencia de las desigualdades y las inequidades, y están muy bien descritas en los diferentes tramos del libro, en aquellos más tramos etnográficos, como mismo Andrea nos acaba de señalar. Cuando hablamos de Iguazú, hablamos de todos estos elementos que confluyen a una población que debe de alguna manera gestionar su cotidiano vivir con algunas carencias que son estructurales y que conviven con un entorno natural de maravilla, con recursos que hacen al circuito de consumo la posibilidad de cercanía o de distancia profunda e insalvable de algunas poblaciones en relación a otras. Entonces, el libro de Andrea, y no me quiero extender porque me parece que hay mucho para discutir, es esta posibilidad de volver a situarnos como perspectiva para poder orientar un trabajo epidemiológico, pero también de una vigilancia de los datos que se constituyen como una forma de abordaje desde las políticas sociosanitarias, desde la relación con los diferentes grupos culturales que aparecen y están siempre en relación a estas problemáticas, y también una forma en que el dato epidemiológico se construye y se constituye en posibilidad de ser abrevado por organismos de intervención sanitaria, por las sociedades académicas que siempre están dando cita a expertos como para poder pensar, hablar, decir y orientar políticas, y que en todo caso la antropología todavía termina siendo ese pariente pobre donde aparecemos para darles el toque florido a las investigaciones biomédicas o la excusa para legitimar intervenciones en determinados espacios sociales y no para poder construir de igual a igual esos datos que después van a orientar esas intervenciones. Lo interesante del libro es eso, que Andrea no se queda en el barro de las diferencias, sino en la potencia de la etnografía para poder dialogar y para poder transaccionar y para poder negociar y construir articuladamente una mirada común, sin ocupar o intentar ocupar el lugar, el rol disciplinar del otro. Bueno, doy espacio a los otros interlocutores, me parece que acá tenemos mucho para conversar y en todo caso, más que certezas, nos quedan preguntas acerca de cómo ha sido este transitar de casi 2 décadas en un territorio de tamaña envergadura en términos de problemáticas sociales, de desafíos y también de intervenciones de un Estado presente en el hecho de que el Instituto de Medicina Tropical es creado en un determinado momento y que aparece en Misiones como aquella posibilidad real de poder radicar investigadores de nuestro sistema científico que hoy están siendo denostados y discutidos por algunos sectores
de la política nacional y que sin embargo nos permiten entender que si no se invierte en ciencia y tecnología, estas problemáticas de las que estamos hablando ahora van a persistir y van a generar condiciones aún peores de vida, que es lo que de alguna manera nos preocupa y nos debería seguir ocupando a los antropólogos sociales y desde la etnografía darnos, digamos, la orientación principal para volver a ocupar esos espacios de discusión de las diferentes formas de abordar situaciones, condiciones y políticas que tienen necesidad de ser abordadas de manera interdisciplinaria, como Andrea a lo largo de todo el libro y esta obra maravillosa que nos deja y que recomiendo que lo tengamos cerca para consulta, no solamente para entender cuestiones sobre zoonosis y sobre cuestiones que tienen que ver con problemáticas de salud, sino para poder entender cómo, cuando tenemos que hacer trabajo de campo, tenemos que empezar a pensarnos en esa trama de negociación, de diálogo, despojados de algunos egos académicos y de alguna persistencia disciplinar en poder señalar aquello que a los otros les falta y nosotros podemos brindar, sino en qué cosas nosotros podemos aportar desde cada uno de los campos para un conocimiento robusto, profundo, comprometido y socialmente válido y necesario para nuestras sociedades. Bueno, compañeros, nos seguimos en esta ronda de intercambio y muchas gracias a la organización por la invitación. Siempre la Universidad Nacional de Misiones con su característica de ser centro en la periferia del sistema universitario, muy orgullosos de recibir estas acciones por parte de nuestros grupos de construcción de conocimiento científico. Miguel, te doy la palabra a ti. Muchas gracias, Ana. Bien, tenemos una pregunta del público, así que le voy a pasar el micrófono y ella le hará la pregunta a Andrea, me imagino. Hola, buenos días. O sea, no es una pregunta, pero por ahí es como una inquietud. Eh, Primero agradecer por el trabajo compartido, me pareció muy interesante y lo vinculo mucho. Yo vengo trabajando con personas con discapacidad y desde ese espacio también es un lugar en el que se viene cuestionando mucho el especismo, entonces como que encuentro cierta vinculación ahí. De hecho, hay muchos movimientos que están cuestionando esta jerarquización también de especies que hay y demás. Entonces, por ahí preguntar respecto a eso, ¿no? Si cómo se empieza a construir esto también, esta noción de jerarquías que hay, cómo uno empieza a cuestionarlo también, que me parece por ahí interesante, como para hacer una reflexión también nosotros, ¿no? A veces uno en la cotidianidad cuesta mucho reconocer ese privilegio que tiene como especie y no sé, por ahí una pregunta relacionada a eso, no sé si me voy a entender o no, pero está vinculada esto a cómo empieza ese proceso de reconocimiento del privilegio siendo de la especie humana. ¿Cómo es tu nombre? Belén, perdón. Pensé que era Serena Orellano, que justo hemos estado hablando en las jornadas en Rosario, que también trabaja con personas con discapacidad. Para mí fue todo un descubrimiento, o sea, yo por la aproximación que tenía el campo y que mi referente, mi socio en las investigaciones fue el doctor Oscar Daniel Salomón, a quien le decimos Daniel, que es el actual director del INMED. Y él, cuando fue la epidemia, la decisión que tomó conscientemente era bajar la oferta parasitaria. Él lo pensó desde el laboratorio y desde la experiencia de campo. O sea, con la biodiversidad que tiene Misiones, encontrar dónde está el flebótomo, que es un animal que adulto mide menos de medio centímetro cuando está desarrollado. Se hizo un muestreo sistemático en la tierra de Iguazú para buscar criaderos de flebótomo, encontraron tres. Imagínense, lo difícil que es entender dónde se cría, porque no es un mosquito de agua como el Aedes.
es un flebotominio que hace ciclo en tierra, en inglés se las llama las sandflies. Entonces es casi un enemigo invisible, es casi como tratar de captar un microbio o una bacteria en una bocanada de aire, ¿no? Bueno, cerrando la mano. Entonces, por eso la estrategia no es que él sea una persona indolente, es un científico de primer nivel internacional, ¿no? O sea, es expositor es expositor plenario en todos los World Age, en todos los congresos internacionales de la especialidad. Investigador del CONICET también. Pero la situación era que la mortalidad infantil de menores de un año estaba aumentando por causa de la leishmaniasis. Entonces había un montón de estrategias para hacer, pero había que en un tiempo corto tener una respuesta, ¿no? Porque hicimos muchas cosas en estos 15 años. Por ejemplo, que antes los chicos de Misiones, los niños enfermos de leishmaniasis eran derivados para trasplante hepático al Hospital Garrahan. Cuando la médica que es Silvina Rubinsky del Hospital Garrahan detectó eso, lo que hicimos fue armar una estrategia de detección de leishmaniasis visceral en el área endémica en la atención primaria, para que primero se sospechara ante esa clínica, se descartara que tuviesen leishmaniasis para que no costeara un traslado y el proceso de espera de los niños en un sistema que finalmente después los terminaba tratando por leishmaniasis y devolviendo a su provincia natal. Entonces, todas esas estrategias fueron acompañando el desarrollo, pero la acción también así fue que se fue construyendo. Yo ahora lo que tengo para trabajar como artículo, que todavía me está costando darle forma, es la modificación que hay en la prensa, ¿no? En Primera Edición y en el territorio, respecto de plantear, al principio todos veíamos al perro como un enemigo, ¿no? Digamos, socialmente el problema es como cuando un perro tiene rabia, o sea, si hay un caso humano, la primera respuesta es, lejos eso de mí, lejos lo contaminar. Pero en la medida en que los significados sociales empiezan en una democracia, empiezan a circular y a construir sentido, es cuando empieza a aparecer esta necesidad de decir, ¿por qué tengo que relacionarme de este modo? ¿No? Que la estrategia es aniquilar con veneno, ¿no? Y no podemos plantear otras estrategias de abordaje que incluyan manejo de los predios, ¿no? En el libro yo cuento que un señor que es el único que hizo caso al programa nacional con el tema de la eutanasia canina, mató 3 generaciones de perros, porque los flebótomos él vive en el fondo del Huiraoga, que todos los que conocen Iguazú lo deben conocer, la reserva de aves, ¿no? Que es un predio muy forestado. Entonces, el sitio fuente de los vectores era el Huiraoga. Él modificaba su patio, no que era la recomendación del programa, sacar los jarasca, modificar, pero volvía a llevar, mataba a un perro que tenía leishmaniasis, lo llevaba al veterinario, lo sacrificaban, se despedía de su perro con todo el dolor que se implicaba, llegaba otro cachorro y ese cachorro volvía al ciclo de transmisión. Entonces, tenemos que reconocer también con humildad que las escalas de transmisión no son las escalas de agencia humana, ¿no? No son, siempre son las escalas de agencia humana. Entonces, hay que parar los procesos, poner la responsabilidad en los sujetos individuales de que puedan parar el proceso es como parar un tren con la mano. Eso a cuento de que yo lo que noto es que este proceso de construir perspectivismo, de construir y la idea de las múltiples naturalezas, ¿no? Que también es entender que los envía no le dan bola a los perros, que para una aldea en vía guaraní, los perros están afuera de su escala cosmológica. Entonces, no puedo agregarle la tarea a una persona que cuida en la aldea de que se haga cargo del perro. Va a tener una relación más empática con el cuatí que la que puedo tener yo, van a tener un mono que muerde, un loro que vive en las inmediaciones y que no lo domestican, ¿no? Como hacen esos juegos de semisilvestría. Pero no van a tener un perro faldero, no le van a comprar un ponchito al perro, no le van a comprar alimento balanceado y no le van a poner un tarro con agua, porque eso no forma parte de la cultura guaraní. Y me parece que esas cuestiones son los debates que abre la antropología con su nueva perspectiva postlaturiana, ¿no? Poshumanista, del tema de entender que las naturalezas están construidas socialmente. Bien. Yo tenía una pregunta también, Andrea, para hacerte. Que nos cuentes un poco, bueno, cómo fue tu experiencia de hacer este trabajo etnográfico y cualitativo en un instituto, bueno, que tiene una fuerte raigambre, como también marcaba Ana, bueno, biomédica, es decir, hay muchos investigadores del área de la salud que
que no necesariamente comparten tu método y tu bagaje de disciplinar, digamos, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poco eso, cómo fue tu experiencia de trabajar en este equipo interdisciplinario de investigación sobre leishmaniasis. Ujú. Bueno, qué decir, que tengo una larga experiencia de subalternidad en los lugares donde trabajo, ¿no? En el equipo puntualmente, o sea, yo siento que, por ejemplo, todas estas cuestiones que yo estoy hablando, de alguna manera o de otra, se la han apropiado todos los investigadores que trabajan conmigo. Ahora, es muy raro que me citen y yo no formo parte oficial del Programa Nacional de Leishmaniasis, ¿no? Aunque ahora lo esté diciendo y se lo haya dicho a Daniel Salomón y lo haya conversado en el ministerio. Hay un criterio de que las decisiones son médico, veterinaria, biólogo, ¿no? Y que las discusiones pasan por ahí y nosotros conversamos en los congresos a través de los textos, ¿no? También como contaba Ana, ¿no? Cuando tienen que escribir un artículo me preguntan por una nota de color, ¿no? Un veterinario que trabaja en zoonosis en la Facultad de Veterinaria me llegó a escribir para preguntarme si yo le podía recomendar algún autor que hable de la importancia de las mascotas en el siglo XXI. Y le digo, ¿por qué no me citas a mí? ¿No? Estas cuestiones que son subrepticias, pero que también yo las entiendo como subrepticias, pero que son explícitas en estas instituciones de salud, ¿no? Pero que yo las entiendo también como la hermenéutica doble, ¿no? Como lo que habla Anthony Giddens en la teoría de la estructuración. El tema de que nuestro trabajo es generar sentido común muchas veces, ¿no? Yo el libro lo hice y hablo con los proteccionistas, hablo con los sinólogos, y ellos entienden, ¿no? O sea, los sinólogos en una feria de perros del Kennel Club de Lomas de Zamora me decían lo importante que sería que haya una libreta sanitaria para los criaderos, ¿no? Cuando termina una exposición de perros, todos los perros tienen diarrea porque se dan episodias, ¿no? Que es transmisión de enfermedades porque las diferentes razas, imagínense lo que es una diarrea de Rottweiler en un pincher o en un caniche, lo destruye. Y al compartir el mismo espacio, y no haber libreta sanitaria, no haber un control sanitario, una regulación, es una mirada de cuidado, es la mirada productivista y de mostrar el mejor ejemplar y de premiarlo, también genera un riesgo para los animales y para las personas, ¿no? Para las personas que están en contacto con los animales, porque los criadores tienen una distancia social muy corta con las especies que crían muchas veces, tienen un vínculo afectivo muy fuerte, dormir en la cama, ¿no? Hay uno de los artículos que está citado en el libro que se llama Zoonosis in the Bedroom, que es del aumento de la incidencia de las parasitosis que estaban erradicadas en Europa porque los viejos solos duermen con el perro en la cama o con el gato, ¿no? Entonces, estas cuestiones de la distancia social se van también reescribiendo en diferentes entornos y también son un objeto de consulta, porque para los veterinarios, con el mascotismo que hay, ¿no? Con este consumo postdoméstico de los perros generalizado, los grupos de alta renta que tienen perros de raza también son los que más demandan al veterinario y el veterinario se la pasa encontrando cosas que daba por erradicadas o que son nuevas y que son riesgosas también para las personas. Pero bueno, sobre todo esa experiencia de subalternidad, ¿no? Me parece que pero que entender capaz que la interlocución nuestra más fuerte está con colegas y hacia la sociedad, ¿no? Y que los conceptos de todos modos circulan. Y yo después me río porque veo, por ejemplo, que con el trabajo de COVID, yo hice una apuesta muy fuerte al concepto de la zoonosis en sindemia, ¿no? De hablar de la zoonosis en vínculo con otras enfermedades. Y el trabajo que publiqué en 2020 ahora tiene réplicas, o sea, hay gente que está descubriendo en la sindemia sobre la estadística, ¿no? Que la estadística está demostrando eso que nosotros demostramos con trabajo de campo etnográfico en el momento del confinamiento. Pero bueno, es como soltar las ideas y echarlas a volar y que se las apropie quien pueda. Bien, estamos entonces en condiciones de cerrar nuestro encuentro. Agradecerte, Andrea, por compartir con nosotros en el marco de estas 10º jornadas de etnografía y de métodos cualitativos, compartirnos tu libro y también agradecerle a Ana
por esta presentación, por sus comentarios. Así que, bueno, sin más, ¿les parece que vamos cerrando nuestra presentación? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Miguel. Les Gracias. mandamos un saludo desde Posadas. Muchos cariños a todos. Chau, chau. Chao. Muchas gracias a todos. Un beso enorme, Andrea. Eso.